El candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González, y María Corina Machado afirmaron que denunciarán en instancias internacionales lo ocurrido en Venezuela con las detenciones arbitrarias la tarde de este lunes de Gabriel González y Javier Cisneros, miembros del comando de campaña de la oposición. El embajador Edmundo González salió al frente de la oposición para exigir el cese de las detenciones arbitrarias y afirmar que irán a instancias internacionales a denunciar estos atropellos contra la oposición. Minutos después de las declaraciones de González, liberaron a Javier Cisneros. Se trata de crear un ambiente hostil a las elecciones, antes mismo del inicio de la campaña oficialmente. Hechos como este son los que alientan a jóvenes a desanimarse y a irse del país. Nosotros vamos a denunciar esta nueva arremetida del gobierno en todas las instancias internacionales que correspondan, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estas graves violaciones al acuerdo. Por su parte, María Corina Machado habló de todos los activistas que se encuentran detenidos o perseguidos y refugiados en sedes diplomáticas. En lo que va de año son 37 dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. 20 de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña. 14 están detenidos, 6 bajo la protección de la Embajada de Argentina. Voy a nombrarlos a todos. Juan Freites, 10 de ellos directamente vinculados al comando de campaña que están presos. Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López, Emil Brandt, Henry Alviares, Dignora Hernández, Víctor Castillo, Juan Iriarte, Javier Cisneros, Gabriel González. Adicionalmente, 4 vinculados a otros partidos o independientes: Oscar Castañeda, Ámbar Márquez, Giancarlos Rivas y Luis López. El día de hoy, 2 jóvenes que estaban trabajando en esta sede, en las actividades del comando de campaña, salieron a comprar algo para almorzar aquí cerca y fueron interceptados, detenidos y llevados al helicoide. Ellos son Gabriel González y Javier Cisneros. El órgano ejecutor de estas detenciones también fue el Tribunal Segundo de Control de Caracas, con competencia en materia de terrorismo, el mismo que precalificó los delitos de asociación para delinquir e instigación al odio a los 3 detenidos en el estado Vargas el pasado fin de semana. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. A los 84 años de edad falleció el excelentísimo Monseñor Roberto Líquer, luego de estar por varias semanas hospitalizado por el deterioro de su salud. Con 57 años de vida sacerdotal, el excelentísimo Monseñor Roberto Líquer llegó a ser el primer arzobispo de la Arquidiócesis de Coro. Fue el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Su dedicación a la Iglesia y espíritu generoso deja una huella en todos los que le conocieron. He conocido 2 personas así, él y el Monseñor Baltasar Porra, que también es un fuerte en decir las realidades. Para mí fue un hombre muy sincero. Esta católica significa un golpe muy grande, porque fue no solamente un obispo, fue más que un obispo, fue un padre más para Venezuela, para el estado Zulia, más que todo. Nosotros aquí en el Zulia lo queríamos mucho. Tanto cuando la procesión de la Chinita, él siempre estaba presente. Y el Monseñor también. Entonces, para nosotros es un dolor muy grande. Ha sido un gran sacerdote y un gran pastor. Primero, como sacerdote de esta arquidiócesis de Maracaibo, por supuesto es una gran pérdida por su legado como pastor de nuestra iglesia arquidiocesana. Y posteriormente también fue arzobispo de Coro. Entonces, bueno, como obispo, como sacerdote, dejó gran mensaje como sacerdote, como obispo, como discípulo de Jesucristo y como un gran evangelizador. Por tanto, la iglesia es muy dolida por eso. Monseñor Líquer fue un gran sacerdote, más que un sacerdote, un gran amigo,
un buen pastor. Escuchaba yo esta mañana a alguien decir que Monseñor Líquer era un párroco que enseñaba a los párrocos ser párroco. No es un trabalengua, era su estilo de ejercer su sacerdocio, muy cercano a la feligresía. Recorría una y otra vez las calles del Saladillo, las calles de las comunidades aledañas a la Basílica, y con la Sociedad Religiosa Servidores de María fue una persona o un sacerdote especial. Decenas de anécdotas cuentan los feligreses y también miembros de la Iglesia Católica Zuliana. Para el día de hoy se estarán llevando múltiples actos en honor al excelentísimo Monseñor. Ya será para el día de mañana, martes, cuando se lleve a cabo su sepelio. Es la información que podemos aportar desde el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. La mayor parte de los solicitantes de asilo en España en lo que va de año procede de Venezuela y Colombia, con los venezolanos como principales beneficiarios por razones humanitarias, mientras que una mayoría de los colombianos vio rechazadas sus solicitudes según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Esta organización no gubernamental presentó un informe realizado con datos del Ministerio de Interior de España, el cual concluye que, en comparación con la media europea, España es muy restrictiva a la hora de conceder asilo y pide al gobierno una flexibilización de los requisitos. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España fue el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibió en 2023, con 163.220 solicitudes, solo superado por Alemania, con 351.510, y Francia, con 166.880, y también el que menos protección internacional concedió, con un 12% de las solicitudes aceptadas, mientras que la media europea llega al 42%. El 94% de los colombianos no consiguió protección en España, a pesar de las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios en su país, recoge el informe. De enero a mayo de 2024, 73.130 personas solicitaron a España esa protección internacional. De ellas, el 37,3% de Venezuela, el 26,5% de Colombia y un 6,8% de Perú. En este periodo, teniendo en cuenta que una parte son solicitudes pendientes de meses anteriores, fueron denegadas 12.268 peticiones, y de las 10.861 que fueron concedidas, el 42% lo fueron por razones humanitarias. De ellas, el 97,1% para solicitantes de Venezuela. En su balance semanal, la plataforma unitaria afirmó este martes que ya se han postulado hasta un 92% de los testigos necesarios para el padrón electoral del proceso del próximo 28 de julio en Venezuela. Nosotros estamos planteando una estructura gigantesca de protección del voto. No es sencillamente un principal y dos suplentes. Como decía ahora, tenemos 3 tarjetas que nos permiten además ser vehículo para que haya mucha más protección del voto. Más del 92% de los centros y de las mesas ya sobrepasan, digamos, la capacidad mínima que deberíamos tener, que es un principal y 2 suplentes, pues hay más. Y estamos a 40 días, o sea, todavía tenemos bastante tiempo. Y recordando que no solamente la tarea de los testigos y miembros de mesa, o sea, tenemos toda una cantidad de tareas y funciones alrededor de los centros de votación que son importantes cumplir, ¿ok? Y obviamente estamos enmarcados dentro de un plan ambicioso de 600K, que está saliendo de manera exitosa. Desde la coalición opositora denunciaron además una presunta campaña de desinformación y persecución en contra de dirigentes de los partidos que integran la alianza. Estar cada día más convencido que el 28 de julio es la llave para que esa gente que está detenida injustamente, que no debe estar allí, que constitucionalmente e ilegalmente estar allí, puedan salir definitivamente de esas cárceles. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente importante que cada uno de los que esté en esta lucha sepa que va a haber ventajismo, hay arbitrariedades, hay un enorme miedo a la voluntad nacional de cambiar, hay un enorme miedo a la voluntad del pueblo de cambio, pero que aquí estamos firmes y por cada uno que encarcelen van a haber 10 que van a levantar su voz.
Desde la plataforma unitaria aseguraron además que una comisión de enlace se mantiene en constante monitoreo al cronograma electoral de cara al próximo 28 de julio en Venezuela y aseguraron que esperan poder reunirse con rectores del Consejo Nacional Electoral durante los próximos días. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector salud se reunieron para brindar apoyo a la candidatura presidencial de Edmundo González, esperando que de ser electo lleve a cabo políticas que permitan a los venezolanos contar con hospitales dignos, al igual que remuneraciones acordes a los méritos de cada profesional. Además de hablar de la realidad que viven los centros asistenciales del país, le entregaron propuestas al candidato presidencial de oposición Edmundo González y le aseguraron que lo acompañarán en la reconstrucción del sector salud en Venezuela. Utilizar las instituciones internacionales como OPS, donde nos dice que Venezuela para el año 2015 apenas aporta entre 0,9 a 1,5% del Producto Interno Bruto para gastos en salud, cuando la OMS recomienda que al menos debe ser el 6% del Producto Interno Bruto. Eso por ahí. Lo otro es que en cuanto a la mortalidad infantil, que es uno de los principales rubros para medir la salud de un pueblo, le quiero informar que desde 2016 no tenemos cifras oficiales del boletín semanal ni anual violando la ley de salud venezolana y sin embargo hasta el 2016, que fue el último que tenemos, la mortalidad infantil en relación al año 2015 se incrementó un 30%. De 14 pasamos a 16.2 niños muertos antes del primer año de edad por cada 1.000 nacidos vivos. Tenemos un recurso humano formado y con garantía de seguir formando. Como ha dicho el que me precedió hace un momento, nuestras universidades necesitan de nuestra mano y de nuestra fuerza. Es cierto, pero tenemos ya una infraestructura, tenemos unos recursos humanos. Por ende, esa Venezuela que nos la llevaron a ser rural otra vez, tenemos cómo recuperarla y avanzar, porque tenemos la fuerza. Por eso hoy decidimos, y lo decidimos como mujeres y hombres, que creemos que Venezuela debe transitar libertad y democracia. Le estamos dando el apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia como presidente de la República. Y por eso los invitamos a 43 días de una elección, a continuar la organización, a seguir con los comanditos, a llamar, a movilizar, pero lo más importante, a defender el voto. Luego de escuchar al gremio de la salud, el candidato presidencial de la Unidad Democrática, Edmundo González, se comprometió a recuperar la salud y los salarios de quienes trabajan en el sector. Sin insumos, sin salarios dignos, sin material médico, es imposible que ustedes puedan realizar la labor para la cual se han formado, que es la de salvar vidas. Y eso es un elemento clave que vamos a tratar de resolver a partir del 28 de julio, cuando logremos el cambio que necesita Venezuela. Ya se ha dicho, pero quiero reiterarlo una vez más. La salud es uno de los sectores más golpeados por esta administración. Administración que, por cierto, lleva 25 años en el poder y que estamos dispuestos a darle un parao el 28 de julio. Como escucharon al candidato de oposición Edmundo González, la recuperación del sector salud pasa por mayor inversión y que los profesionales que se fueron de Venezuela regresen a apoyar la reconstrucción. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este martes la creación de un nuevo plan para regularizar a más de 500,000 de migrantes indocumentados y calificó de sentido común esta medida, al tiempo que afirmó que su intención no es hacer de la inmigración y de la frontera un juego político. Legisladores demócratas y organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos de los migrantes mostraron su respaldo al plan del mandatario que beneficiará a los
los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, mientras que algunos líderes republicanos, incluyendo la campaña del expresidente Donald Trump, rechazaron la decisión e insistieron en que el demócrata está promoviendo una invasión de migrantes al país. Las nuevas medidas facilitan que los migrantes que no tienen un estatus legal en el país y están casados con estadounidenses pueden iniciar el proceso para obtener un permiso de residencia. El gobierno estima que los migrantes que podrán beneficiarse de este programa han vivido en Estados Unidos por un promedio de 23 años, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Las nuevas políticas tardarán meses en entrar en vigor y concederán a los migrantes la oportunidad de dar solo el primer paso en el proceso para conseguir permiso de residencia en Norteamérica, que puede prolongarse por años. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, insistió este miércoles en que las elecciones que se celebrarán en Venezuela el mes próximo deberán tener la más amplia presencia de observadores internacionales a fin de garantizar la legitimidad del proceso y cumplir con el Acuerdo de Barbados. Vieira compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y, al referirse al proceso electoral del vecino país, subrayó que Brasil sigue totalmente comprometido con los acuerdos de Barbados consensuados por la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Esos acuerdos, que tuvieron a Brasil entre los testigos y patrocinadores, establecieron puntos mínimos para unos comicios libres y transparentes, pero han sido denunciados por la oposición, que acusa a Maduro de violarlos con las dificultades impuestas para la inscripción de sus candidatos. Lo acordado en Barbados a fines del año pasado también planteaba la presencia en las elecciones de una amplia representación de observadores internacionales, pero recientemente Venezuela retiró una invitación a una misión de la Unión Europea. Sin embargo, Vieira no citó ese veto, dijo que han sido invitadas misiones de diversos organismos multinacionales y recalcó que, en la opinión del gobierno brasileño, la representación debería ser la más amplia posible. El canciller también sostuvo que quien gane la elección precisará de la mayor legitimidad aceptada por todos los actores políticos, sean de la propia Venezuela como del exterior. Anteriormente, Brasil había expresado su preocupación por las dificultades enfrentadas por la oposición para la inscripción de candidaturas. Pidieron a los que adversan a la administración Maduro mantener el foco en el camino electoral. Aseguran que desde el poder realizan estos actos, inhabilitaciones, detenciones y demás amenazas contrarias al Estado de Derecho, porque saben que no cuentan con el respaldo de los ciudadanos. Todos estos actos de ataques, de presos, de detenidos, de pintas, de amenazas, no tienen otro significado sino producto de la desesperación de quienes se sienten derrotados. Yo lo que le pido a todos los venezolanos que queremos un cambio es que no dejen que ese objetivo se cumpla, que es el de meterle miedo a la gente para que deje de participar. Vamos a seguir unidos en la calle, trabajando por el cambio político, y esta es la mejor respuesta que le podemos dar a todos aquellos que han decidido violar los derechos humanos en esta etapa tan importante, pero que también transmite la esperanza de que el cambio está por llegar y que esta es la agonía de quienes no quieren dejar el poder. Los dirigentes de oposición aseguraron que esta actitud del oficialismo evidencia que los números de las encuestas no los favorecen para las presidenciales del 28 de julio. Hoy solo estamos a 39 días de una fecha que quienes hoy nos gobiernan creyeron que nunca iba a llegar. Pues sí, va a llegar. El 28 de julio, fecha del cambio de gobierno, después de 25 años, es inminente. Y en su desesperación, ya que no logran ni cautivar a la mayoría de los ciudadanos con lo que le ofrezcan, ya que no logran la presión ni ya tienen el control social que pudieron tener en alguna oportunidad, ahora creen que amedrentando, deteniendo, inhabilitando, cerrando negocios o haciendo pintas de amenazas,
van a lograr o que la gente no participe o que nosotros no hagamos activismo en estos 39 días que faltan para la elección. Les doy una mala noticia al gobierno. Ni van a lograr con todo lo que están haciendo, lo que se les ocurra, que la gente no salga a votar, y va a votar mucha gente ese día. Maduro y su comando de campaña siguen empeñados en repetir el libreto de la represión y el hostigamiento que han puesto en marcha en esta campaña electoral. Siguen equivocándose cada día al pensar que por la vía de la persecución política van a poder detener el espíritu de cambio que vive Venezuela. Estas nuevas inhabilitaciones, a las cuales se suma la apertura de procesos penales a varios alcaldes del Táchira por haberse pronunciado a favor de la candidatura de Edmundo González. Hay allí ahora el uso de la Fiscalía, el uso del Ministerio Público para perseguir a otros alcaldes ya en el plano penal, no solo en el plano administrativo como ocurre con estos alcaldes de Margarita. Y lo que revela esta política es el desespero una vez más de Nicolás Maduro. En la oposición confían en que los ciudadanos saldrán masivamente a votar el 28 de julio para lograr un cambio de sistema político a pesar de la persecución y la represión oficial. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El fiscal general Tarek William Saab confirmó este miércoles la detención e imputación de 4 activistas opositores acusados de los delitos de incitación al odio y asociación. En un mensaje en la red social X, Saab confirmó el procesamiento de los periodistas Luis López e Ismael Gabriel González y de los dirigentes políticos Juan Iriarte y Giancarlos Rivas, quienes fueron detenidos tras participar en la visita del candidato presidencial unitario Edmundo González Urrutia al estado Vargas. Según Saab, estas personas, en una convocatoria realizada por 20 Venezuela, se dirigieron agresivamente al comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Maiquetía e intentaron ingresar mediante el uso de la fuerza con el objetivo de crear lesiones a los efectivos del referido componente militar, manteniendo la zozobra y generando terror a los habitantes de la zona. El fiscal general afirmó que se mantienen evadidos Johnny Rivas y Yilkils Alcila, contra quienes se libró orden de aprehensión. Saludos, muchísimas gracias. Establecemos el presente contacto desde el estado Trujillo y esto para informarles que hace pocas horas 8 alcaldes del sector oposición de esta región se enteraron que serían inhabilitados a ejercer cargos públicos. Esto cuando revisan su número de cédula a través de la página del Consejo Nacional Electoral, les indica que estarían inhabilitados para ejercer estas funciones. Ellos no han tenido ninguna notificación de manera oficial, desconocen cuáles podrían ser las causas. Es importante destacar que estos alcaldes pertenecen a los municipios Sucre, Urdaneta, Motatán, José Felipe Márquez Cañizales, Andrés Bello, Monte Carmelo y Carache, y cada uno de ellos estaría asumiendo la jefatura del comando de campaña con Venezuela, donde estarían apoyando la candidatura de Edmundo González Urrutia. También es importante destacar que hace algunas semanas estuvo acá en la región la líder de oposición María Corina Machado y ellos habían estado acompañando este recorrido. Se desconoce si presuntamente esto sería algún tipo de represalias para estos alcaldes. Hasta los momentos no se han pronunciado de manera oficial, lo han hecho a través de las redes sociales. Nosotros desde el estado Trujillo estaremos atentos si hay algún tipo de pronunciamiento para llevarles a ustedes los detalles. Reportó para ustedes Mayra Linares. En Nueva Esparta, los nombres de José María Fermín, alcalde del municipio Villalba, en la isla de Coche, e Iraima Vázquez, alcaldesa del municipio Tubores, aparecieron la noche de este lunes en la página del Consejo Nacional Electoral con prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional o legal vigente del ente comicial. Aunque de manera formal ninguno de los dos alcaldes se han pronunciado, sí trascendió que fue una medida sorpresiva, pues no fueron notificados legalmente de esta situación. También, aunque hasta el momento se desconoce el motivo de esta prohibición política, lo que más
se acerca es la reciente participación activa de los alcaldes durante la visita al Estado Nueva Esparta de María Corina Machado, líder de la organización 20. Los dos alcaldes fueron electos en los comicios regionales de noviembre del 2021, por lo que se supone que una inhabilitación política debe responder a una causa penal, jurídica o administrativa, y es lo que hasta ahora se desconoce. Otros dirigentes políticos tampoco se han pronunciado hasta el momento, nosotros estaremos pendientes, así que lo que sí destacamos, las palabras que escribió el alcalde Fermín en su Instagram, dijo: hoy más que nunca contigo hasta el final, María Corina Machado. Eso lo escribió el alcalde José María Fermín la mañana de este miércoles en su cuenta de Instagram. Es la información entonces que manejamos hasta el momento desde el Estado Nueva Esparta. Ana Carolina Arias. Según datos recientes de ACNUR, en América Latina y el Caribe, 23 millones de personas enfrentan situaciones de refugio, desplazamiento interno o apatridia debido a 6 crisis humanitarias significativas. Estas cifras subrayan una emergencia sin precedentes en la región, destacada en vísperas del Día Mundial del Refugiado. Los datos hacen parte del informe anual publicado el pasado 13 de junio por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que celebrará en Bogotá, con el apoyo del gobierno de Chile, la tercera consulta del proceso de Cartagena más 40, en la que países de América Latina y el Caribe buscarán soluciones para el desplazamiento provocado también por desastres y por efectos del cambio climático. Las 6 crisis que han hecho crecer el número de desplazados en la región están focalizadas en el norte de Centroamérica, triángulo formado por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Colombia, Venezuela y Ecuador, según el jefe de Relaciones Externas de la Oficina de ACNUR para las Américas, Juan Carlos Murillo. La situación de Guatemala, Honduras y El Salvador, en virtud de lo cual más de 1 millón de personas se han visto forzadas a abandonar sus países de origen y se han convertido en solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos o retornados con necesidad de protección. Según cifras de ACNUR, de las 520.085 personas que cruzaron el año pasado el tapón del Darién en dirección al norte del continente, los ecuatorianos fueron la segunda nacionalidad, con 57.250 migrantes, superados solo por los venezolanos, que fueron 328.650. Ocho de los 10 candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, exceptuando al opositor Edmundo González Urrutia y al ex rector del CNE, Enrique Márquez, suscribieron este jueves ante el Consejo Nacional Electoral un acuerdo que los obliga a reconocer el resultado que el ente rector anuncie tras el recuento de las votaciones, sin dejar margen para posibles reclamaciones. Nos comprometemos a, primero, actuar en el estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás normas que rigen este proceso electoral. Segundo, reconocer al Poder Electoral como la única autoridad legítima y competente para la organización, administración, dirección y vigilancia de la elección presidencial del próximo 28 de julio del 2024. Tercero, reconocer que el Consejo Nacional Electoral ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecido en el cronograma electoral. Asimismo, convalidar los resultados emitidos por el Poder Electoral, respetando la expresión perfecta de la voluntad popular mediante manifiesto a través del sufragio, en concordancia con lo previsto en los acuerdos de Barbados y Caracas. Además, el documento propuesto por la administración de Nicolás Maduro y oficializado por el CNE
compromete a los firmantes a mantener un clima de respeto, paz y participación democrática para que en la jornada electoral y los días posteriores no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país. El documento reconoce diversos puntos que ya están contemplados en el Acuerdo de Barbados, como el reconocimiento del resultado electoral o las garantías en el proceso o en la propia legislación venezolana. Esto en lo referente a la defensa de la patria, la estabilidad democrática o el respeto a los derechos humanos, entre otros. Otro de los puntos es cumplir con el deber de honrar y defender la patria y exigir el levantamiento absoluto de las sanciones impuestas a Venezuela. Los candidatos firmantes son Nicolás Maduro, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, José Brito, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Benjamín Rauseo y Claudio Fermín. Posterior a la rueda de prensa, Amoroso criticó que los candidatos Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez no participaran del acuerdo. Además, afirmó que eso significaría que los postulados podrían sabotear el proceso electoral. El candidato presidencial a la elección del próximo 28 de julio en Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró que la firma del acuerdo en respeto a los resultados de los comicios promovido por el Consejo Nacional Electoral ya había sido establecido por la negociación en Barbados, la cual a su juicio ha sido incumplida por el oficialismo. Es redundante, en la Constitución está establecido eso y en el acuerdo de Barbados también, pero el gobierno no lo firmó, o sea que incumplió. Yo no voy a ir a un acto para incumplir nuevamente una situación de esta. Al ser cuestionado acerca de cómo podría afectar su candidatura no ser firmante del documento de este jueves, esto fue lo que dijo. Yo no quiero anticiparme a una situación de este tipo. Las declaraciones del candidato Edmundo González Urrutia se dieron en el marco de un encuentro con profesores universitarios, donde además aprovechó la oportunidad para pedir la inmediata liberación de la profesora Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Robert Franco. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Los perfiles repetidos destacaron este jueves en el primer anuncio de 6 cargos del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, quien nombró a 3 secretarios que estuvieron en la gestión del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y a 2 que le acompañaron en el gobierno de Ciudad de México. El anuncio de mayor impacto fue el del ex canciller Marcelo Ebrard, rival político de Sheinbaum en la contienda interna del gobernante Movimiento Regeneración Nacional y que ahora será secretario de Economía, por lo que liderará la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La actual canciller Alicia Bárcena será la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que Juan Ramón de la Fuente, ex representante de México en la ONU en el gobierno de López Obrador, la reemplazará en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sheinbaum también rescató a 2 mujeres de su época como jefa de gobierno de Ciudad de México entre 2018 y 2023, entre las que resalta Ernestina Godoy, la polémica exfiscal general de la capital, que ahora será la consejera jurídica de la presidencia, mientras que Rosaura Ruiz, ex secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de Ciudad de México, encabezará una nueva dependencia creada por Sheinbaum, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación. El último cargo anunciado este jueves es el de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabezará Julio Verdegué, ex subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe. Estos perfiles se suman al del actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien se mantendrá en el cargo como anunció tras ganar la elección del 2 de junio. Hasta ahora, Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, solo ha revelado 7 de los perfiles del gabinete presidencial, que en México se compone por ahora de 19 secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, Benigno Alarcón, indicó que la Constitución y las leyes son el acuerdo social que debe prevalecer en Venezuela. Para mí es un enigma lo que se busca con el acuerdo, en primer lugar porque se supone que es el árbitro electoral el que está allí y el árbitro electoral es el que va a decir los resultados y el que de alguna manera tiene en sus manos el arbitraje de todo el proceso, ¿no? No lo tienen, digamos, los que participan, sino básicamente el árbitro electoral. La otra cosa, a ver, yo no estoy en contra de ningún acuerdo, pero yo creo que los acuerdos se firman entre las partes de manera voluntaria, no se imponen. Y cuando se firma un acuerdo, el acuerdo previamente tiene que haber sido discutido con las partes. Las partes deben conocer el contenido del acuerdo, porque puede haber cosas en las cuales yo esté de acuerdo y otras en las que no esté de acuerdo y yo no puedo firmar un cheque en blanco al final. Alarcón afirmó que los acuerdos deben cumplirse y hay muestras de que el sector oficial ha dejado de cumplir con algunos. Es que cuando yo firmo un acuerdo con quien creo que va a cumplir el acuerdo. En este sentido, ¿qué quiero decir? Bueno, si había un acuerdo de Barbados y el acuerdo de Barbados obviamente no se respetó, porque por ejemplo no tenemos una misión de observación electoral europea, entonces la pregunta es ¿qué sentido tiene firmar un nuevo acuerdo cuando el anterior no se cumplió? Yo particularmente no firmo un contrato con alguien que no cumplió el contrato previo. Entonces, ¿le resta credibilidad al CNE la firma de este acuerdo? así es, eso es lo que se ve lo que se ve muy extraño al final del día, porque se supone que si el Consejo Nacional Electoral va a arbitrar el proceso y lo va a hacer de manera correcta, nadie puede oponerse a los resultados que van a estar allí. Para el profesor universitario Benigno Alarcón, acuerdos como el firmado en el CNE no pueden privar a los ciudadanos de hacer reclamos sobre determinado proceso con las debidas pruebas. De igual forma, fue la reacción del candidato presidencial del Partido Centrados, Enrique Márquez, quien calificó como inútil el acuerdo firmado por algunos candidatos y Nicolás Maduro en el CNE. El acuerdo impulsado por el Consejo Nacional Electoral, pero no es idea del Consejo Nacional Electoral, solo propuso el presidente Maduro. No es una idea original del señor Amoroso, fue un papel que produjo Miraflores. Es para nosotros unilateral e inconsulto, primero. Segundo, inútil por redundante. Tercero, absolutamente incompleto y desconocedor de la realidad que tiene hoy nuestra sufrida Venezuela. Márquez aseguró que no se pueden firmar acuerdos que no se debatieron entre todos. Sobre la posibilidad de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, manifestó que es un escenario que no le conviene al país. Yo no sé a qué se debe que este señor haya ido a pedir la suspensión. Alguna razón debe tener, pero yo me imagino que tendrá la certeza de que no le han salido bien las cosas desde el punto de vista electoral. Una suspensión significaría el reconocimiento, estoy perdido y busco enredar el juego. Pero yo no le arriendo ganancia tampoco a eso, porque ¿cuánto tiempo lo va a suspender? De aquí a diciembre, con la economía como está, con la incapacidad que tiene de mantener el dólar más o menos frenado, con la imposibilidad de generar bienestar, lo que va es como un submarino cuando pierde el lastre. A enterrarse en el foso de la impopularidad. Aseveró que la actuación de la Fuerza Armada Nacional será fundamental para el desenlace de lo que ocurra durante y posterior al proceso electoral. El candidato presidencial por el Partido Centrados, Enrique Márquez, manifestó que mantiene a 30 ingenieros revisando el equipo tecnológico del Consejo Nacional Electoral y que confía en ese sistema que será implementado el próximo 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Creo que la oposición puede ser competitiva. Obviamente, el campo de juego está inclinado a favor del lado de Maduro. Sin embargo, si nos fijamos en el tamaño de los mítines de la oposición que han tenido lugar, se puede ver una gran cantidad de entusiasmo.
Hablando con los miembros de la oposición, se siente bastante optimista acerca de sus posibilidades. Seguiremos de cerca este proceso y esperamos que la presencia de observadores internacionales contribuya a dar mayores garantías al proceso. Si hay elecciones competitivas y se respeta la voluntad del pueblo, eso allanará el camino para que Venezuela regrese a la comunidad de naciones de una manera mucho más normal. Días antes de viajar a Paraguay para participar en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Nichols aseguró que junto a la región espera que las elecciones sean competitivas. Además, detalló que la comunidad internacional examinará el proceso y tratará de determinar si cumple o no los estándares para decidir si reconocerá o no los resultados. Desde el organismo se anunció que será desplegada una misión técnica de observación electoral en Venezuela para las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. La misión internacional será dirigida por Jenny Lincoln, asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe. Posteriormente, otros expertos electorales y observadores regionales llegarán en julio para sumarse al despliegue del Centro Carter. Sin embargo, el organismo precisó que dado su tamaño y alcance limitado, la misión del Centro Carter no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación. Las evaluaciones de la misión se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas, explicó el organismo. Asimismo, el organismo enfatizó que llevará a cabo su misión de acuerdo con el memorando de entendimiento firmado por el Consejo Nacional Electoral, la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta para los Observadores Internacionales de Elecciones, adoptado en las Naciones Unidas en 2005. Durante una ceremonia liderada por el presidente Daniel Noboa, se dio inicio a las obras de la cárcel de Santa Elena, uno de los 2 centros penitenciarios de máxima seguridad que el mandatario prometió construir y que con un modelo parecido al forjado por Nayib Bukele, su homólogo en El Salvador, pretende controlar a los líderes de bandas criminales. El presidente destacó que este es uno de los momentos más importantes para el Ecuador en su lucha en contra del terrorismo y las mafias que conquistaron el país impunemente durante décadas, y agregó que este modelo de nuevas cárceles permitirá finalmente aislar a los delincuentes que representan mayor peligro, con un monitoreo constante y soportados con la inteligencia artificial. Y es por eso que estamos aquí hoy. Nuevas cárceles, pero esta vez de máxima seguridad, diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos, los cabecillas de las mafias que estarán ahora monitoreados en tiempo real y con el soporte de la inteligencia artificial. Estamos haciendo historia, a pesar de todas las dificultades que nos pusieron en el camino. Estamos aquí hoy, donde se construirá la cárcel que pondrá fin a la impunidad. Con una inversión de $52 millones, el centro penitenciario Santa Elena se construirá en un tiempo récord de 300 días, según informó el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Uno de los aspectos destacados del proyecto, con capacidad para unos 800 reos, son sus pabellones de máxima seguridad que prometen garantizar que las medidas judiciales se cumplan rigurosamente.